Como lo anunciábamos al comienzo del programa, ya nos acompaña el diputado nacional, el doctor Javier David. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Un gusto estar aquí. Igualmente, doctor. Esta pregunta que hacía al comienzo, ¿no? Hoy Argentina está catalogada como que vive una de las crisis más fuertes de los últimos 15 años en materia económica. ¿Qué nos ha pasado en todo este tiempo, doctor? Yo creo que hay dos análisis, ¿no? Me parece que hay uno que es el de la macroeconomía, muchas de las cosas que se han hecho mal durante la gestión anterior, que había que acomodar, que por ahí se trabajó mucho sobre la coyuntura y poco sobre una estructura económica clara y que permita un nivel de inversión importante para que la Argentina crezca en el tiempo. Muchos de los objetivos que plantea el actual gobierno tienen que ver con esto. Y creo que además de factores externos y un poco de esta herencia que te digo, este gobierno ha acrecentado la crisis con medidas muy fuertes, con un shock muy grande en cabeza de la gente directamente, como ha sido la devaluación y como ha sido el tarifazo. Es decir, me parece que estas son las dos medidas más grandes que han impactado fuertemente, no solo en la economía familiar, no solo en cada uno de los habitantes, sino también en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en todo un circuito económico de consumo. Yo creo que ahí está uno de los grandes errores del gobierno, no haber pasado de un sistema a otro en forma un poquito más escalonada, un poquito más suave y no de la noche a la mañana, lo cual está generando esta situación tan grave en la Argentina, ¿no? Hemos pasado los primeros 6 meses de gestión nacional, sin embargo los guarismos con respecto a las mediciones que se hace como que todavía le dan una cuota de confianza al gobierno de Macri. ¿Hasta cuándo usted estima que los argentinos vamos a tener esta paciencia que estamos teniendo, que personalmente la atribuyo a ver tanta corrupción, que es como que decimos robaron tanto que no hay nada que hacer? ¿Usted qué siente, qué mide? Porque en Buenos Aires se siente otra cosa, diferente a lo que se vive en el interior. Sí, yo creo que el gobierno todavía tiene un nivel de crédito importante. Me parece que, no sé si tanto por las acciones que han tomado, muchas de las cuales han sido antipopulares y que han generado mucho esfuerzo en los argentinos, sino por esas ganas que tenemos los argentinos de que al país le vaya bien y queremos que Macri encuentre el rumbo y que realmente la Argentina pueda encontrar esa luz al final que decimos, bueno, empecemos a mejorar todo. Y creo que los argentinos estamos haciendo un esfuerzo enorme. Yo lo noto en gente que realmente no la está pasando bien y que inclusive hace un esfuerzo con esa esperanza de que, bueno, todos nos sacrificamos un poquito. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es equilibrar mejor las cargas. Hasta ahora pareciera que en ese reparto de esfuerzos hay algunos que han sido mucho más beneficiados que otros y sobre todo los sectores más humildes han sido muy perjudicados, pero me parece que todavía hasta fin de año hay crédito. El último tarifazo es lo que ha marcado para mí un punto de quiebra importante. A partir de ahora y hasta fin de año la gente va a empezar a evaluar y creo que si el gobierno no puede mostrar, ya no el segundo semestre, sino mostrar el fin de año en un criterio razonable, cuando vuelvan las discusiones paritarias, cuando podamos visualizar si Argentina empieza a crecer nuevamente, bueno, va a empezar a perder el crédito que tiene hoy, ¿no? ¿Qué hubiera sido del país si no hubiera ganado Macri, doctor? Es difícil saberlo, ¿no? Con el diario del lunes a veces uno tiende a sacar conclusiones distintas. Yo sí creo, o por lo menos la impresión que teníamos nosotros desde un sector distinto al del PRO, es que no se podía tomar estas medidas con ese nivel de penetración en la economía de las familias. Me parece que tendríamos que haber sido un poco más, ir escalando para tomar algunas decisiones. Hay cosas que hemos acompañado, como ha sido el arreglo de la deuda externa, había que hacerlo, lo dijimos, incluso nos costó a veces, o tuvimos un costo político, muchos de los que venimos en la oposición, de hacerlo, pero en el tema tarifas, en el tema de evaluación, en el tema inclusive del gran cambio que hubo de dinero hacia los grandes sectores, ¿no? Porque acá se eliminaron derechos de retenciones al agro de la noche a la mañana, se transfirieron fondos a determinadas provincias, entre ellos a la capital de la noche a la mañana, es decir, se tomaron algunas decisiones que muestran un Macri
con una mirada muy centralista y muy favorecedora de determinados sectores. Me parece que tiene el gran desafío de mostrar que eso no es así, ¿no? Con respecto a la figura particular de Macri, el presidente de la CAP decía que si el gobernador continuaba apoyando, digamos, lo que era la gestión gubernamental, era como que él se iba a poner al frente cuestionando esta actitud. ¿Usted cree que hay que acompañar a Macri en la situación que tenemos como Salta, como provincia y todo lo que ello significa? Yo creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad de acompañar al gobierno nacional a favor de que la Argentina pueda realmente encontrar un camino de crecimiento. Planteando las cosas que creemos que pueden estar mal, lo podemos hacer de muchas formas, uno a veces es más directo, yo soy más crítico. El gobernador Urtubey ha decidido tener una mirada no solo responsable, sino también públicamente guardar determinadas formas para evitar que parezca que esta es una pelea de política cuando estamos en una etapa muy complicada de la Argentina y la gente no la está pasando bien. Pero esto ha pasado en la historia de los gobiernos nuevos siempre. Si uno analiza lo que ha sido el inicio de Kirchner, de Menem, de la Rúa, de Alfonsín, siempre han conseguido en los primeros 6 meses, un año, el crédito necesario de todo el mundo para poder tomar las medidas que creían o consideraban adecuadas y tienen la legitimidad para hacerlo. Después ya depende de lo que hagan. Yo estoy seguro que el gobernador Urtubey va a ser el primero en manifestar si de acá a 6 meses o a un año el gobierno directamente no encuentra el rumbo o no escucha, como yo tengo la sensación de que a veces no escuchan, el primero en decir, bueno, señores, ya está, hicimos todo el esfuerzo. Lo que no puede pasar es que si el gobierno le va mal, digan no, le va mal, porque ahí están los peronistas tratando de que a los gobiernos le vayan mal. Me parece que ese mote ya hay que sacarlo y hay que dejarlos gobernar. Usted dice que Macri no escucha. El Congreso es fundamental en esta situación, más en un momento de crisis y teniendo en cuenta que hay bastante pluralidad, ¿no? ¿Tiene una figura muy personalista Macri en este sentido? Yo creo que tiene una visión muy de la capital federal, esa es la impresión que tengo. Es decir, su gabinete o el gabinete chico de la toma de decisiones son toda gente formada y que tiene una cabeza de la capital federal, ¿no? ¿Influye que sean todos empresarios? Creo que influye, creo que le falta algún panorama y como te digo, creo que tienen muy buenos modales, atienden los teléfonos, uno puede plantear las cosas, pero en los hechos pareciera cuando no llega la toma de decisión... que me atiendan y que después me metan una cachetada. Yo pongo un doctor. ejemplo que es claro, cuando nosotros aprobamos la ley de los jubilados, la devolución del IVA a los jubilados, una de las cosas que planteamos fue, señores, hay lugares en el interior que por sus características no podemos obligarlo al jubilado que para ahorrar 300 pesos tenga que buscar un lugar donde haya un postnet. Hay lugares en el interior donde no hay y además tampoco es lógico mandarlo al jubilado a un súper porque termina repercutiendo en la economía del almacén, de su barrio, de su pueblo. Nos dijeron, sí, en la reglamentación lo vamos a ver, tienen razón. Y salió la reglamentación y no se vio nada. Entonces uno dice, pucha, al final yo confiamos en que había un diálogo en estos temas. Bueno, pasa lo mismo con el tarifazo. Nosotros venimos planteando desde hace tiempo que esto estaba mal implementado, que cuando lleguen las boletas iba a ser un desastre, y no escucharon, y llegaron las boletas y fue un desastre, y seguimos con parche. Entonces, me parece que el gobierno tiene que entender que hay una Argentina, más allá de la capital federal, que hay que ver y donde hay mucha gente que no vive como viven en Y en Capital este Federal. sentido no faltó que los gobernadores se planten ante esta situación, porque ustedes los legisladores pueden decirlo, pero si no los escuchan, bueno, creo que los gobernadores podrían haber hecho más fuerza. ¿No faltó eso? Sí, los gobernadores hicieron en su momento... Hablaron sobre el tema y se hizo la famosa reunión donde... En Córdoba, por ejemplo, el gobernador tomó la medida de no aplicar un impuesto del 10% que tenía la provincia con respecto al gas. Y eso significó bastante en lo que era la tarifa que pagaban los usuarios. Sí, por eso los gobernadores han hecho una reunión en su momento de donde salió el famoso tope original, que después fue aplicado como la mona. La verdad es que... hubo mucha mala praxis en el tema de la tarifa de gas y cosas que no se han visto. Yo vengo estudiando el tema del gas porque realmente me llamó la atención lo mal que se aplicó y hay metodologías distintas en las regiones. Tenemos en Salta, el gas acá, doctor.
¿Por qué no se produce acá, en Salvador Massa, en Pocitos, donde realmente tenemos el gas a muy pocos metros y no hay empresas que vengan a trabajar, obviamente porque las condiciones no son las óptimas? Bueno, ahí volvemos a lo del principio, ¿no? La matriz energética y el esquema de precios y del negocio del hidrocarburo era muy malo, entonces obviamente las empresas, una empresa que recibía por ahí 6, 7 dólares del otro lado de la frontera no iba a producir o a vender a 1,90 en la Argentina, entonces hubo mucho tiempo de desinversión y esto yo comparto con el gobierno nacional. Lo que digo que el esfuerzo no podemos decirle a la jubilada que me vio antes de ayer que gana la mínima y que le llegó 3.000 pesos de gas, es una cosa insólita. Le van a decir entonces, que vaya a tener la tarifa social y a través de la tarifa social va a tener solucionado, le van a decir a sí, usted. pero no todo el mundo entra en la tarifa social. Uno puede ser clase media, media baja o estar en una situación, pero si la tarifa te come el 30% del sueldo, por más que no reúna los requisitos que te pide la tarifa social, es totalmente inconstitucional, es una verdadera locura y menos de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que rever el tema de la tarifa de gas y establecer un sistema mucho más razonable y sobre todo tener en cuenta qué pasa en el interior. En Salta ustedes saben que en el 2014 nosotros nos aumentaron la tarifa de gas enormemente. Entonces no somos lo mismo que los de Capital Federal que venían pagando 100 pesos o 70 pesos. Y en esta tarifa nos pusieron aumentos que por resolución de noviembre de Gasnor, avalada por el gobierno, nos implementaron. Sí, y además hay que tener en cuenta que nosotros veníamos pagando lo que se llamó el costo de gas importado, que lo pagamos durante mucho tiempo, con lo cual la gente también cuando compara la tarifa tiene que saber que ese costo de gas importado hay que netearlo, hay que sacarlo de la comparación porque era un cargo extra, no pertenecía al consumo. Por eso te digo, yo comparo Metrogas en Capital Federal y veo departamentos de miles de dólares de gente que paga 100 pesos y acá voy a cualquier barrio de Capital y ni hablemos en el interior con gente muy humilde en casas precarias cuyas tarifas de gas no bajan de los 600, 700 pesos. Doctor, usted decía que al comienzo de la gestión Macri había dado una ayuda económica a Buenos Aires, ¿no? Teniendo una medida bastante arbitraria. Hoy esa ayuda llega a otras provincias, dentro de esas está incluida Salta. Cuando uno dice que el gobierno hizo un adelanto de 270 millones de pesos, parece mucha plata. ¿Es tanto el agujero negro que tiene la provincia que necesita de este dinero? Mira, creo que Salta ha sido una de las menos beneficiadas en comparación con el apoyo político que ha dado el gobernador Urtubey desde el inicio de la gestión de Macri. Si uno lo analiza desde ese punto de vista... Pero usted me está haciendo una comparación, apoyo político, plata que No, le por doy. eso digo, si uno lo analiza desde ese lado, Jujuy ha recibido casi 1.500 millones de pesos, con lo cual 270 para Salta, que es mucho más grande que Jujuy, parece poquísimo. Sí creo que las provincias pero no es nada que nos regalen, no es algo que vamos a tener que pagarlo. Sin lugar a dudas, pero quiero decir, las provincias están ajustadas, como está el país, en los contextos de crisis, como decíamos al principio, una de las más grandes desde el 2001, si no la más grande del 2001, las provincias también sufren y creo que la provincia de Salta está en una situación compleja, lo ha dicho el ministro, pero basta con saber que no hay tanta obra que se está haciendo, que hubo que recurrir a un crédito, que alguna vez se sacó una letra a 60 días para terminar de pagar los sueldos. Eso significa claramente de que hay una situación compleja desde lo financiero. Ojalá, como te digo, podamos encontrar un camino, el sector público y el privado, porque el argentino medio no va a tolerar mucho más, ¿no? Doctor, ¿qué opina con respecto al rol de la justicia, ¿no? Tenemos los mismos jueces que están actuando ahora a los que teníamos en la gestión pasada, sin embargo, hoy se ve un aceleramiento de las causas y obviamente la justicia en movimiento. Yo creo que una de las deudas más importantes que hay con la sociedad es la del Poder Judicial. Estoy convencido de que el Poder Judicial, así como muchas veces los que hacemos políticas nos hacemos cargo de las deudas, de los personajes de la política que han hecho un montón de macanas y de la necesidad de que lo que venga sea lo más transparente posible, creo que el Poder Judicial tiene que dar un ejemplo también y reconciliarse. Hoy es una de las instituciones que menos confianza generan a la gente, y no solo por los casos de corrupción, por la corrupción, por el narcotráfico, por los delitos. Porque la justicia simplemente no llega. Pareciera que no sirve y que no tiene aplicación práctica. Hemos aprobado una serie de leyes vinculadas a darles más herramientas. Creo que también el Poder Judicial tiene que mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿cuál es la forma de que podamos realmente mostrarle a la sociedad que
un valor tan importante como el de la justicia lo hacemos, lo concretamos en la práctica. Si no, ¿Usted cree que va a seguir Macri se va a desconfiando. animar a remover jueces y que va a tener el apoyo del Congreso? Mira, en el Congreso te voy a dar mi impresión, hay mucho consenso en avanzar fuertemente en este sentido, en dar herramientas, pero además en controlar y en requerir de los distintos organismos, del Ministerio de Justicia, de la Procuración, del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia, que realmente haya una aplicación práctica enorme. Yo lo he planteado y ya varias veces con relación al juzgado de Tartagal en Salta, y le decía, no me hablen de narcotráfico si no designamos ni un juez. Es decir, lo mejor que nos podría pasar en el norte del país es que haya un juez porque por lo menos a la gente le va a dar la sensación que se ocupan de las cosas, si compran, si ponen un radar, si ponen un escáner. Entonces, no me hablen de grandes planes, si no hacemos ni siquiera lo mínimo. Entonces, empecemos por el principio. Yo creo que hacia ese camino hay que ir. Doctor, ya para terminar, usted decía que desde la misma política se reclama honestidad a los políticos porque está totalmente desprestigiada. ¿Cree que a partir de todo lo que ha salido a la luz, los políticos o quien tenga funciones se va a cuidar, entre comillas, un poco más porque va a saber que en algún momento le puede llegar la justicia y que nadie se impune? Ojalá. Lo que tengo pleno convencimiento es que la sociedad argentina, después de todo lo que ha visto, ha tomado una dimensión enorme de la necesidad de transparencia y que no va a haber posibilidades de futuro político para ninguna persona si no puede mostrar transparencia, si no puede mostrar que hace las cosas como corresponde, si no puede mostrar que realmente la transparencia como un valor dentro de la política es una práctica de todos los días. Me parece que ha habido un quiebre en la sociedad. Quizás lo veremos en los próximos meses, pero estoy seguro que aquel que no pueda mostrar ese nivel de transparencia no va a poder tener una carrera política. Doctor Javier David, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Hacemos una pausa y luego volvemos con el próximo bloque del programa.